Los altos salarios hechos públicos en el Congreso se han convertido en un insulto para la opinión pública. ¿Por qué indignan los altos salarios de trabajadores del Congreso? En 2015, el Congreso de la República contrató a 1.200 trabajadores temporales, mientras el número de empleados permanentes aumentó a 1.697. Los altos salarios de algunos de los trabajadores desataron un escándalo en el país. Los guatemaltecos se indignaron al conocer que algunos conserjes fueron contratados en 2015 devengando 9.000 quetzales al mes, 3 veces más que el salario mínimo para el sector no agrícola. Con la publicación de los contratos 022, sorprendió que algunos diputados tenían a su disposición más de una docena de trabajadores. Por ejemplo, el expresidente del Congreso, Woody Rivera, tenía 24 trabajadores. De estos, 9 asistentes, 2 secretarias, 11 guardias parlamentarios, un técnico operativo y un ujier, mientras la ley le facultaba únicamente a un asistente, una secretaria y un ujier, además de un asesor porque era jefe de bloque. Esto contrasta con el personal en otras instituciones. Por ejemplo, en el Hospital General, donde por cada 1.500 pacientes hay un médico, sin insumos para trabajar y con un salario menor a los 10.000 quetzales. El Congreso erogó en 2015 más de 634 millones de quetzales en el pago de salarios para los 2.919 empleados, es decir, que el 63.49% de su presupuesto sirvió para pagar sueldos. La tercera parte de este dinero hubiera servido para abastecer de combustibles a las patrullas de la PNC durante un año. Aunque cada organismo tiene un presupuesto asignado y es vital el pago de salarios a sus trabajadores para su funcionamiento, en el caso del Congreso evidencia un exceso de personal que genera un gasto millonario pagado por los impuestos de los contribuyentes. Pero, ¿qué pasa ahora? Las reformas a la ley orgánica y una renegociación del pacto colectivo han sido planteadas como la solución al problema, pero que generan dudas. Por ejemplo, ¿qué pasará con los familiares de los diputados contratados bajo el renglón 011? La ley no es retroactiva, lamentablemente en ese sentido sería de aquí para adelante, según mi interpretación. No podríamos hacer ya con los que están contratados, son derechos adquiridos, ¿no? Con o sin negociación de pacto colectivo tiene que haber una reclasificación de puestos y salarios acá en el Congreso. Nosotros en ese sentido vamos a pedir a la Dirección de Recursos Humanos que nos haga las propuestas. Hemos hablado de buscar 4 grandes rubros, por decirlo así, lo que es personal ejecutivo, profesional, técnico y operativo, y ver qué puestos y salarios deben de clasificarse en cada uno de los apartados. Hay un conjunto de normativas legales en el derecho laboral y nuestra obligación es ser vigilantes para el fiel cumplimiento y la defensa también de los trabajadores por lo mismos que estamos organizados. Tendremos que ver todos los puntos de vista, iniciándolo desde el punto de vista legal, porque recordemos de que Guatemala tiene una normativa comenzando con la Constitución Política de la República de Guatemala, convenios internacionales de trabajo, el Código de Trabajo, el Pacto Colectivo, Ley de Servicio Civil, su reglamento y todas las demás normas generales en el ámbito laboral. Es decir, que en este caso el 10% que ya tienen algunos trabajadores no se les podría quitar. Tenemos que ver cuáles son las acciones de las autoridades. Nosotros ahorita sería muy antojadizo dar cualquier opinión en virtud de que aún no ha finalizado el mes. El cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública es un primer paso en el Congreso que el resto de instituciones debería de seguir en aras de la transparencia y así conocer en qué se invierte el dinero público. Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, adelantó detalles de la reunión que tendrá este martes con el presidente del Congreso. Algunas propuestas que se encuentran en el Congreso de la República, en las que habíamos participado en su elaboración en unas con OACNUD o con el Ministerio Público. El Comité de Normalización de la FIFA presentó una denuncia al Ministerio Público para que investigue las finanzas de la FEDEFUT. Continúa la polémica en la Federación de Fútbol. El Comité de Normalización presentó una denuncia al Ministerio Público en donde se pide investigar el destino de $1 millón que FIFA entregó a la FEDEFUT
Esto se suma a la petición del comité para que Contraloría investigue el pago de asesorías a periodistas que no cuentan con el respaldo legal debido. Los pagos a los periodistas suman más de 1 millón de quetzales y según la presidenta del Comité de Normalización, Adela de Torreviarte, no se cuenta con el respaldo legal de esos servicios profesionales. En total son 11 los periodistas que cubren eventos deportivos que recibieron pagos de la FEDEFUT, entre ellos Edgar Galindo, uno de los asesores de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Para nosotros es importante conocer la opinión de los artistas guatemaltecos y aquí tienen una ventana. Bueno, desde mi punto de vista como artista, apoyo al talento nacional. ¿Cómo está eso que hay colegios donde ya ni siquiera toman en cuenta la música? Quitaron la clase de música, ¿no? Y la música no crea vagos, no crea gente bohemia, crea inteligencia. El músico, por regular, es siempre más dedicado y se vuelve más inteligente, y si se lo enseñan a los niños desde pequeños, vamos a tener grandes artistas aquí en Guatemala, y si no se dedican a ser artistas, pues van a ser grandes empresarios. Entonces yo le pediría a él, pues, de que apoye el talento nacional de verdad, y apoyar no es dar dinero, simplemente con becas para mandar a los jóvenes o los más pequeños que están en música al extranjero a estudiar. Solo con eso se le abre una gran puerta al artista. También haciendo eventos, como los hacían pues tiempo atrás, donde Alush Nawal y Bohemia y todos ellos pues lograron vivir de la música por ese tipo de eventos que hacía el gobierno que estaba en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que apoyando el talento nacional, los artistas, todos nosotros vamos a estar felices, y también se reduce un poco la violencia porque la mente se dedica a aprender cosas nuevas. En noticias internacionales, una semana después de sufrir un derrame cerebral, falleció el expresidente de El Salvador, Francisco Flores. El expresidente salvadoreño Francisco Flores, de 56 años y procesado por delitos de corrupción, falleció la noche del sábado tras permanecer casi una semana en estado de coma. Flores, que gobernó entre 1999 y 2004, estaba hospitalizado desde el 24 de enero cuando sufrió un accidente cerebrovascular. El exmandatario afrontaba la justicia acusado de malversar 15 millones de dólares donados por Taiwán durante su mandato para programas sociales, cuyos fondos no entregó a las arcas del Estado. Su esposa Lourdes de Flores señaló que fue el proceso judicial el que provocó un deterioro en su salud. Añadió que las exequias se harán de forma modesta por decisión de la familia. Vamos con los anunciantes, pero estaremos de vuelta con las inolvidables de la semana.